En 2013 salí de Colombia por primera vez. Me fui a Madrid a estudiar un máster. Inicialmente solo pensaba en dónde iba a vivir y para que me alcanzara la plata que me ha prestado el ICETEX y que hasta hace poquito terminé de pagar. Pero estando allá me di cuenta que no iba a ser una persona más que había ido a estudiar. Era un colombiano en un lugar con costumbres diferentes. Me alegraba cuando me encontraba a otros con la camiseta de la selección, cuando escuchaba nuestra música, cuando comía nuestras cosas. Allá no importaba si yo era rolo, el otro era paisa o costeño, por fuera somos colombianos migrantes. Chicle, maní, caramelo, le tenemos papitas, chicharrones que va a llevar su merced para el viaje, le tenemos frutica, mangoviche, también tenemos achira, cotudo, agüita gaseosa. Atención todos los pasajeros del vuelo 2136, comienza un podcast que rompe fronteras y une lazos colombianos. Prepárense para un viaje lleno de experiencia e información migratoria, no importa si viajas en chiva, moto o en primera clase. Bienvenidos. Bienvenidos a Vuelo 2136, el podcast para los colombianos migrantes. Soy Santiago Peña de Colombianos Une. Vamos a conversar con Yolanda Villavicencio, la coordinadora de este grupo interno de trabajo de la Cancillería. Y también aprovecharé el espacio para apoyar el talento nacional. De pronto ustedes han ido al consulado y han visto a alguien con una chaquetica que dice Colombianos Une y no tienen ni idea qué es esa vaina. Bueno, aquí con nuestra invitada se los vamos a contar. Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Santiago. Muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Yolanda Villavicencio? Bueno, yo soy una madre de familia, soy colombiana, por supuesto, pero viví mucho tiempo fuera y bueno, pues construí pues como un trayecto, una trayectoria que ha tenido mucho que ver con la defensa de los derechos de los migrantes. Y en ese camino pues conocí a muchísimas personas, a muchas historias de vida pues bastante loables y ejemplarizantes de superación, y pues me he dedicado como a que esto no quede ahí en silencio, sino que se pueda conocer, ¿no? Esas voces que a veces no, el país, la sociedad pues les está de espaldas a ellas, ¿no? ¿Cuánto tiempo viviste fuera? Pues yo viví 33 años, me fui muy joven y prácticamente pues más de la mitad de mi vida he estado fuera, pero siempre en contacto con el país, primero pues por la familia, después pues por las ganas de hacer algo por el país o el deseo de que el país cambie y sea mejor, que tenga condiciones, sobre todo porque en la migración ves a muchas personas que sufren, que se van con tanta ilusión en busca de un proyecto de vida y luego pues se chocan porque no es tan fácil, ¿no? Es decir, llegar a otro país, no conocerlo, buscar un trabajo, descubrir que hay una serie de normas que no sabías y que si no las cumples pues es como si no existieras, pues todo eso pone a las personas como en el margen, a pesar de que sean sociedades que pueden ofrecer oportunidades. Por eso pues el trabajo que se hizo desde una entidad que fundamos, yo estuve ahí en su fundación, pues se dedicó a eso, a hacer como esa guía, esa orientación a quienes iban allí a España, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a eso iba. Estuviste también en el sector de las asociaciones y también fuiste la primera diputada en la Asamblea de Madrid. Sí, eso fue una historia pues así como bonita e inesperada, porque realmente uno hace el trabajo social o el activismo más con el corazón, digamos, no esperando que haya a futuro un resultado en interés particular, sino cómo colectivamente pues se puede mejorar la imagen y la situación de la gente. Pero este trabajo nos llevó a que en un momento dado el voto migrante en España era decisivo. Prácticamente la riña de quién ganaba o no se daba por un puñado de votos,
y eso tenía que ver con el hecho de que en ese momento muchas personas migrantes ya habían adquirido la nacionalidad o migrantes de larga duración podían votar para elegir alcalde y para elegir a sus diputados regionales. Entonces eso llevó a que el Partido Socialista pues mirara en esa estrategia como la posibilidad también de aumentar su número de votantes y pues me vinculó a las listas. Ok, bueno, ahora sí, contémosle a la gente qué es esto de Colombia nos une. Bueno, Colombia nos une para la gente en el exterior, para los colombianos en el exterior, creo que era bastante desconocida, aunque tiene por misionalidad vincular a los colombianos en el exterior, pero sí creo que hay que tener con claridad y pues me enorgullece que ha habido un antes y un después a partir de este gobierno del cambio, porque sí que ha habido la voluntad de hacerlo visible y de que esa misión pues se traduzca en una mayor cercanía, en diálogos, en crear mesas de trabajo en los consulados, en escuchar a la gente y en, por supuesto, financiar también iniciativas, porque pues al final la política, los cambios se hacen invirtiendo y para invertir pues hay que destinar recursos públicos y en este caso pues los hemos tenido y Colombia nos une pues. La idea es que continúen ese camino de tender la mano, de vincular a la gente en la participación, de establecer acuerdos para que también pues esas brechas que hay en el exterior entre los consulados, la institucionalidad y la población, pues se cierren y ellos vean que sí es una referencia a esas entidades que hay allí, llámese embajada o consulado. Ok, bueno, todo esto es muy interesante, pero entonces, ¿cómo surge Colombia nos une? ¿Surge, no sé, con la Constitución del 91 o cómo es la historia de la institución? No, Colombia nos une surge primero como un programa por allá en el año 2003, porque hay que recordar que a finales de los 90 la crisis económica de las políticas de apertura pues destruyeron mucho tejido productivo, sobre todo en el valle y en el eje cafetero, y esa fue como una ola muy importante que fue hacia el sur de Europa, concretamente España, que España estaba en una expansión de un capitalismo tardío y necesitaba como mucha mano de obra barata para hacer esa acumulación. Entonces hubo como ese efecto llamada de un mercado de trabajo internacional y una situación aquí pues de pérdida de empleo por la liberalización de la economía, ¿no? Entonces eso llamó la atención del gobierno porque empezaron a entrar muchas remesas de esos colombianos que estaban allí y dijo, bueno, hay que crear un programa que los atienda o que pueda entender esas dinámicas y se creó como programa. Después se ha creado como grupo interno de trabajo que depende de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Atención al Ciudadano. Pero en realidad la apuesta de la sociedad civil, de los colombianos en el exterior, es que este grupo interno sea una dirección porque se requiere un perfil, digamos, con mayor autonomía para la complejidad de todo lo que es el tema de la migración, la salida y también el retorno. Bueno, eso de la dirección es un tema que ha sido espinoso porque eso hace años que se planteó y bueno, no se ha concretado. Pero bueno, ¿cuál es tu función ahí? Exactamente. ¿Qué hace la directora de Colombia nos une? La coordinadora, ¿no? La coordinadora. Sí. Bueno, la coordinación tiene que articular con todas las entidades la implementación de la política de retorno. Es decir, que cuando alguien retorna, pues nosotros deberíamos ser garantes de la información que debe tener esa persona para que se registre en una cosa que se llama registro único de retorno y pueda clasificar a cualquiera de los 5 retornos que hay, y a partir de ahí nuestros enlaces en los departamentos pues van a establecer una ruta de atención y una orientación a esas personas con las demás entidades que tienen que ver con su inclusión social y económica.
y por otra parte tiene que desarrollar políticas, la política de la Ley 2136, que es la política de la política integral migratoria, que tiene que ver con que los colombianos en el exterior pues también sean incluidos en políticas de vivienda, en mejorar sus condiciones de vida allí donde están, en mejorar el tema de las homologaciones, en que tengan espacios de participación y de diálogo. Y pues tenemos 167 consulados, Colombia tiene 167 consulados en el mundo, y en todas estas ciudades hay colombianos, ¿no? Entonces la idea es poder llegar hasta todos esos rincones de los confines del mundo, para que los colombianos sepan que tienen una mano amiga. Ok, bueno, es muy difícil llegarle a todos. Ojalá todos puedan escuchar el programa y se puedan enterar de todo lo que tiene este grupo interno de trabajo. Entonces, ¿cuál sería la relación entre Colombia Nos Une y los consulados? Porque entiendo que no es que Colombia Nos Une esté encima de los consulados, sino ¿cómo es la relación? Pues justamente es algo complejo, porque tiene que ver con esa articulación y coordinación que a veces no se da en un país que está tan fragmentado y a veces polarizado, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos enlaces que se llaman multiplicadoras en los consulados para que cumplan la misionalidad. Sin embargo, el supervisor es el cónsul. Okay. Pero a veces el cónsul tiene, digamos, otras necesidades o otros criterios, y pues a veces hay tensiones, claro, pero pues así es como la vida, ¿no? Entonces es todo como hablar con el cónsul, decirle, mira, hay esta situación, tenemos que atender a esta población, hay que desplazarse a tales sitios. Ellos como supervisores pues a veces tienen otros criterios, y eso es lo que hace a veces que sea bastante intensa la relación y el trabajo permanente de diálogo, para también hacerles ver las necesidades, o a veces nosotros también comprender que en cada territorio pues hay como singularidades, y que a veces están también faltos de personal. Entonces la multiplicadora o el multiplicador debe ayudar en esas tareas que a veces pueden ser un poco administrativas, pero la misión como tal es dinamizar a la población, crear asociaciones, tener espacios de diálogo, establecer alianzas para que los puedan atender en todas sus necesidades, sobre todo en países como Estados Unidos o como el sur de Europa, donde el número de indocumentados es muy alto. Y entonces estar en el exterior y ser indocumentado es como no ser persona. Entonces se necesita desarrollar un trabajo muy intenso para que no tengan situaciones de vulnerabilidad, porque a veces se pueden ver en situación de calle, o si no manejan el idioma, no saber, o el desconocimiento de dónde puede haber recursos que les puedan facilitar dormir o ropa incluso, porque desafortunadamente tenemos una migración digamos no planificada, no segura, muy alta. Y pues esta también es como una misión de este grupo interno, de cómo poder llevar información, porque digamos la razón por la cual la gente sale es una razón que desborda nuestra capacidad y la de muchas instituciones, porque son problemas estructurales de la sociedad. Pero sí es nuestra responsabilidad que puedan tener la información de qué se van a encontrar o qué puede pasar al viajar de esta manera, pues sin un permiso de trabajo, sin una oferta de trabajo, sin tener una red social allí que de verdad le pueda apoyar, sin alguien que esté en una emergencia al tanto. Son muchas circunstancias que a veces no se valoran, porque quien viaja, aunque haya oído situaciones, historias tristes, siempre va a pensar, a mí no me va a pasar. Un poco como vivimos en una lógica de la suerte, del azar, de que yo sí puedo, que está bien, pero ya fuera de tu contexto, fuera de lo que tú conoces, es como más complejo. Bueno, antes de que se me olvide, ya les había dicho que íbamos a apoyar aquí el talento nacional, entonces vamos a escuchar Bailoteo de Sonora Box y seguimos conversando con Yolanda Villavicencio sobre Colombia Nos Une.
la hoguera que estará prendida la noche entera. Que toda la guía le caliente sus caderas con esta noche. Puro calipso, puro reggae mexal, puro champeta, sonido tropical para toda mi gente. Para toda mi gente. Gustar Latinoamérica, consciente por todo el continente. Con el ritmo en la pista presente, se prende el fuego. Todo el mundo en la party gozando. Se prende el fuego. Todo el mundo en la party bailando. Se prende el fuego. ¡Fuego en la vida! ¡Otra vez! ¡Sonora! Volumen al estéreo para que se active el bailoteo serio. Sube el volumen al estéreo para que se active el bailoteo serio. Sube el volumen al estéreo para que se active el bailoteo serio. Sube el volumen al estéreo para que se active el bailoteo serio. Sube el volumen al estéreo para que se active el bailoteo serio. De mi región para toda la nación que se prenda esta canción como el fuego de Teflón. Sube el volumen al estéreo para que se active el bailoteo serio. Para toda la nación que se prende esta canción como el fuego de Teflón. Sube el volumen al estéreo para que se active el bailoteo serio. Para toda la nación que se prende esta canción como el fuego de Teflón. ¡El fuego en el área! Súbele el volumen al estéreo para que se active el bailoteo serio. Esta es la canción más reciente de Sonora Box, talento colombiano de cumbia psicotropical que está próximo a lanzar su nuevo EP Fuego en el Área. Pueden seguir a Sonora Box en Spotify, YouTube y demás plataformas. ¿Qué sería entonces lo bueno, lo malo y lo feo de ser la coordinadora de Colombianos Une? Pues lo malo, que a veces uno piensa que desde fuera puede hacer más. A veces siento eso, porque las instituciones son tremendamente rígidas. Digamos, cuando uno está en el mundo de lo privado o de la familia o en otro ámbito, las cosas son como más rápidas, ¿no? Y afortunadamente, porque si las familias y la sociedad y los estudiantes y toda la gente tuviera que esperar que el Estado decida para hacer algo, estábamos como muertos, ¿no? Entonces, el tema es que a veces siento eso, ¿no? Que desde la sociedad a veces puedes hacer más cosas, hay más iniciativa, más recursividad. En la administración te encuentras, te topas con muchas barreras que no se entienden porque son temas burocráticos. No es que no haya los medios, sino a veces puede ser que falte voluntad política. Y por otra parte, pues todo no depende de un solo grupo, sino que cada vez estamos en la administración también más interrelacionados, es más todo multidisciplinar. Y este es un tema que desconoce mucho las instituciones, que no saben qué es este proceso migratorio, qué es lo que puede de verdad vivir una persona que toma la decisión de irse o de retornar, porque también tenemos en el retorno situaciones complejas. Por ejemplo, el otro día en Prosperidad Social, pues es la entidad que atiende a las personas con mayor vulnerabilidad y hay un censo de las familias para que puedan, digamos, estar allí en este censo, para que puedan acceder a programas de atención para personas vulnerables. Pero también tenemos asentamientos de retornados que no están normalizados, como es La Pista en La Guajira, que es el asentamiento informal más grande de América Latina y fue conformado por población colombiana que retornó de Venezuela. Pues no pueden estar en ese censo porque no hay una dirección y son los que más de los más necesitan, pero como no hay una dirección, pues DPS no puede meterlos en su censo para que empiecen a hacer la cola para la lista de atención. Ok, bueno, eso es lo malo.
Lo bueno, pues lo bueno que también a veces tienes poder, y el poder para poder hacer cosas es importante porque puedes resolver muchas cosas a veces difíciles, que tienes desde esa posición la posibilidad de hablar con gente que puede decidir, que puede superar barreras, y también que te puedes informar de todo, o sea que tienes una visión global mucho más grande que la que puedes tener a veces desde fuera, porque afuera tampoco hay toda la articulación que se necesita y adentro tampoco, pero hay más poder en el términos del conocimiento de lo que sucede en cada sitio, en cada departamento, pues por la interrelación que tienes con las otras instituciones. Entonces esa parte es muy buena porque también pues te abre horizontes de con quién puedes coordinar, de con quién, dónde priorizar, porque al final siempre tienes que priorizar, ¿no? Puede que haya mucha necesidad en un departamento, pero si sus entidades administrativas no tienen voluntad de apoyar, de comprometerse, pues no vas a poder hacer nada. Y sabes que en otro sitio a lo mejor no hay tanta gente, no hay tanta necesidad, pero puedes hacer algo más promocional y más efectivo, porque esas autoridades regionales, locales, pues sí quieren hacer cosas. ¿Y lo feo? Y lo feo, pues lo feo es, ¿qué te digo? La verdad. Lo feo porque yo nunca había estado en una institución tan jerárquica. Creo que no todas son así en Colombia, porque yo trabajé en otros sitios en Colombia de la administración pública, pero también he trabajado en la administración pública en España, en Europa, y cuando hablamos, digamos, del tema elitista, del tema de los privilegios, del tema clasista, pues lo entiendes, ¿no? Porque yo me fui muy joven y nunca accedí a esos, pero sabía lo que pasaba, ¿no? Y por eso me fui. Pero otra cosa es cuando ya estás dentro, entonces ves lo que es esa relación vertical, muy jerárquica. Eso sería que, y digamos que más allá de que es odioso, es ineficiente. Porque cuando hay relaciones más horizontales, precisamente puedes enterarte de más cosas y puedes coordinar mejor, porque cuando hay esa relación, la comunicación se corta. Entonces el de abajo no se entera de lo de arriba, pero el de arriba tampoco sabe qué oportunidades hay en sus grupos de abajo. Entonces se supone que yo solo a ti te digo lo que yo creo que tú debes saber, pero a lo mejor es importante que sepas más cosas y me puedes ayudar más. Uh-huh. Bueno, 3 retos de Colombia nos une para 2024. Uy, estamos ya en la mitad del año. Hemos cumplido uno, que es la resolución de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones. Es una cosa muy importante, porque estos colectivos en movilidad humana tienen un déficit democrático en participación muy grande durante toda la historia del país, y esto significa que se van a superar. Así sea un espacio consultivo, porque es un espacio consultivo, pero es muy importante para el ciudadano y más para quien está afuera o para quien ha llegado o para quien vuelve, sentir que su sociedad lo tiene en cuenta y que está dispuesto a escucharle, así sea solo a escucharle. Eso es importante, ¿no? Puede que no puedan hacer mucho o poco, pero escuchar es muy importante y sentir que alguien te presta atención después de tu experiencia fuera, ¿no? El otro reto es efectivamente conformar la mesa, porque aspiramos a que haya una participación muy grande, es un reto. Y otro reto importante es el que realmente sea un referente para los colombianos en el exterior, y que esa marca Colombia nos une pues llegue como al corazón de quienes están fuera, ¿no? Y de los que retornan también, es importante. Bueno, listo. Y ya para finalizar, ¿cuáles serían los 3 logros principales de la gestión de Yolanda Villavicencio en Colombia nos une hasta ahora? Porque todavía falta. Sí, bueno, pues logros, yo creo que llegar a los territorios de la Colombia profunda, porque mira, aquí se pensaba
porque tenemos dificultades en términos de las caracterizaciones. O sea, el DANE debe hacer caracterizaciones, pero no se logra como toda esa articulación para caracterizar a la población que sale, a la población que llega. Entonces partíamos de la hipótesis de que los retornados principalmente estaban en las capitales, llámese Barranquilla, llámese Cartagena, llámese Bogotá. Y resulta que no, que es que cada vez las personas que salen del país lo hacen más de los territorios o de zonas que no son las capitales. Entonces descubrimos esto y es importante llegar, por ejemplo, a Montes de María, llegar a los corregimientos de Apartadó, de Necoclí, de Turbo, donde están esos retornados que tienen unas condiciones bastante singulares en términos de pobreza y de cómo todo el problema estructural de la violencia hizo que ellos se fueran, allá pues fueran más o menos bien recibidos, tuvieran tierra, bienes, pero pues no lo pueden traer. Entonces tenemos una cantidad de retornados campesinos que son campesinos sin tierra. Entonces llegar hasta allí ha sido muy importante y es uno de los logros, porque hemos, digamos, como concretado esto de que hay que ir, que el Estado debe estar allí, así sea con un asesor y con nuestra presencia como enlaces que vamos de vez en cuando, cada mes o así, a acompañar y llevar a las entidades que normalmente están en las capitales, porque el Estado tiene 52 entidades en los departamentos, pero pues ellos están en Ibagué, en Cartagena, en Riohacha, pero llevarlos allá, a esas veredas, a esos sitios, ha sido como muy importante porque cambia la percepción de la población, y yo creo que eso también es apuntarle a la paz, ¿no? A que el Estado no se sientan tan abandonados del Estado. Creo que ese ha sido un logro importante. Ampliar también la presencia en el exterior, pasamos de 29 multiplicadoras a 42, entonces ya hay 42 consulados que tienen un apoyo más, que la población que está allí sabe que hay alguien que le puede escuchar, que le puede canalizar la demanda, la situación que tenga, ¿no? Y lo tercero, pues también creo que empezamos a ser más conocidos en Colombia, porque aquí también éramos muy desconocidos como la entidad o el grupo que atiende y que implementa esta política migratoria. Bueno, obviamente cuando ya se logre conformar la mesa y se logre convocar al Sistema Nacional de Migraciones con todas las instituciones que tienen presencia ahí, pues obviamente Colombia Nos Une va a ser más reconocido y por supuesto las problemáticas de las tres poblaciones de las que nos habla la Ley 2136. Bueno, quiero agradecer a Yolanda Villavicencio por habernos acompañado en este primer episodio del podcast 2136. Acá vamos a seguir hablando de la política integral migratoria, de lo que hace Colombia Nos Une, el tema de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, de los retornados. Vamos a hablar también con colombianos que están en el exterior, con gente de las asociaciones. Mejor dicho, la idea es que este podcast sea un espacio para la colombianidad en el exterior, para los retornados y pues por qué no también para los migrantes regulares que están en Colombia. Claro que sí, muchas gracias a la Radio Amiga, a ti y a todo el equipo, porque creo que es una cuestión muy necesaria que podamos a través de podcast llegar también a la gente y que se enteren que existe una política migratoria, que no están allí solos y que por todos estos medios digitales hoy y de tecnología pueden contactar con Colombia. Recuerda que este podcast es producido en Radio Amiga, emisora de la Universidad La Gran Colombia, en alianza con el Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une de la Cancillería.